Hey, bienvenidos familia, comunidad Cree. Espero que estés disfrutando de la presencia de Dios allá en tu casa y estés listo para recibir un mensaje que va a transformar nuestra vida. El día de hoy estamos iniciando un preámbulo de nuestra serie Filtros. En la vida siempre estamos tomando decisiones buenas, decisiones no tan buenas, decisiones que nos llevan a obtener cosas buenas, que nos llevan a tener éxito, que nos llevan a tener satisfacción, plenitud, y decisiones donde, seamos sinceros, fallamos, donde nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Por eso queremos compartirte al inicio de este año 2022 filtros, que se va a tratar de cómo poder establecer filtros en nuestras vidas para que cada vez que tomemos una decisión los podamos pasar a través de estas convicciones, a través de esta creencia, a través de ese filtro, y entonces así poder tomar mejores decisiones. Y hoy quiero hablarte del poder del creer correctamente. Hay tanto poder en nuestra mente, hay tanto poder en nuestras creencias, en nuestras convicciones, que muchas de ellas nos llevan a alcanzar victoria, nos llevan a tomar buenas decisiones. Pero asimismo también hay creencias que vienen a sabotear nuestros pensamientos, que vienen a sabotear nuestras decisiones, vienen a sabotear nuestros proyectos, y todo depende de la forma en la que crees. Por eso hoy, antes de comenzar esta serie de lleno, quiero mostrarte que hay cosas que debemos de cambiar en nuestra mente, que hay cosas que debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios, que la obra de Jesús venga a llenar nuestra mente para formar creencias correctas que me harán vivir de una forma correcta. Porque es el poder de creer correctamente. Su resultado es vivir correctamente. Y esa es nuestra antesala para iniciar esta serie. Y quiero comenzar hablándote de una historia que sucede en el Antiguo Testamento, en la temporada de un rey llamado Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Y Roboam experimenta un momento crítico, un momento difícil en su temporada como rey. Y es cuando el rey de Sisac, rey de Egipto, nuevamente se vuelve a mencionar al rey de Egipto desde el Éxodo, que se menciona a Faraón. Desde ahí como que desaparece y nuevamente vuelve a aparecer esta figura que representaba al pueblo de Egipto. Y recuerda que Egipto representa esclavitud, representa opresión, representa tristeza y representa sueños truncados y frustrados. Es donde Dios saca al pueblo de Israel de esa esclavitud. Y aparece Sisac viniendo a conquistar, viniendo a combatir, en este caso al imperio del rey Roboam. Y sale vencedor Sisac y se roba los utensilios del templo. Pero específicamente en el primer libro de Reyes 14:25 cuenta así la historia. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboam, y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Mira qué importante. Sisac conquista, sabotea y se lleva todos los utensilios. Pero en esta porción de la escritura solamente resalta uno de los utensilios, o resalta uno de los elementos que se lleva, que saqueando todo lo demás, pero lo que resalta son los escudos de oro de Salomón. Y me puse a investigar, y la mayoría de los historiadores narran que cuando Salomón vivía, mandó a hacer estos escudos de oro. Estos escudos lo que representaban era seguridad, era protección. Salomón los coloca en un lugar estratégico, en el palacio, pero en un lugar estratégico, de tal forma que toda la nación o los que vivían cerca de ese punto estratégico pudieran ver los escudos y se sintieran seguros. Los escudos estaban colocados de tal forma que cuando el sol daba en ellos, brillaban de una manera hermosa, impresionante,
y lo cual producía vida en todo lo que estaba alrededor. Es decir, lo que ellos sentían al ver los escudos era seguridad, que estaban en un momento donde no había guerras, había un momento de paz, no había problemas, no había invasiones extranjeras. Los campesinos podrían sembrar sin presiones, sin nervios. Los leñadores podían trabajar con paciencia, sin prisa. Los pastores podían andar con sus ovejas libres para llevarlas a pastar. El lugar donde se coloca precisamente la palabra Líbano significa la tierra que fluye leche y miel. El Labán. Era el lugar donde fue colocado los escudos, es decir, representaban la seguridad del pueblo de Israel. Pero viene Sisac años después y los roba. Entonces lo que hace Roboam es que los sustituye. En lugar de los escudos de oro, él manda hacer escudos de bronce. Y el bronce y el oro, el bronce bien pulido, puede aparentar lo que es el oro. Se ven iguales. Te vamos a poner una imagen para que distingas cuál de los dos es el bronce y el oro, el derecho o el izquierdo. No sabemos, ¿verdad? Se ven idénticos. Porque lo que Roboam estaba haciendo era mostrar aparentemente una seguridad superficial. Y a la vista los dos son idénticos, el oro y el bronce, pero en la sustancia son muy diferentes. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque el oro en la Biblia representa o significa la divinidad, la pureza de Dios, algo divino. Entonces, cuando Salomón manda hacer los escudos de oro, estaba representando la protección de Dios, su favor de Dios, el cuidado de Dios hacia su nación, que Dios estaba protegiendo, que podían estar en paz, que el cuidado de Dios estaba sobre cada uno de ellos. Pero cuando Roboam los hace de bronce, bronce significa juicio. Y pareciera ser que hoy en día está sucediendo algo muy similar. Parecen iguales, pero en sustancia son muy diferentes. Y en el Nuevo Testamento hace referencia precisamente también del escudo. Y habla del escudo como el escudo de la fe. De acuerdo a Efesios capítulo 6, habla de la armadura de Dios colocada Él hacia nosotros y muestra el escudo de la fe para combatir, para atacar, para defenderse de los dardos del enemigo. ¿Y cuáles son esos dardos? Los dardos del diablo son acusación, son robo, son destrucción, es violencia, es querer destruir nuestras vidas. Pero el escudo de la fe de oro, el escudo de la fe que representa mi justicia en Cristo, me defiende de esos dardos del enemigo, de esas acusaciones del diablo. Pero pareciera ser que el diablo está usando nuevamente la estrategia que utilizó con Sisac y con Roboam: sustituir algo divino por algo totalmente lleno de juicio. Lo que representaba el escudo de oro, siendo que Dios es su protección en su divinidad, ahora el escudo de bronce representando el juicio, el castigo. Y pareciera ser que hoy hubo ese intercambio, sustituyendo una cosa por otra. El evangelio de gracia, que proviene completamente de Dios, que no depende de mí, sino de su amor, de su gracia, de su favor, por un escudo de bronce, de juicio. Y estaba leyendo un libro entre semana y me encantó esta frase, te la voy a leer. El evangelio de gracia ha sido relegado al lugar de la esclavitud religiosa, con una imagen distorsionada de Dios, con un eterno contable de mente estrecha. Del libro de Brennan Manning. Y otra frase: la iglesia institucional se ha convertido en algo que hiere al sanado en lugar de sanar al herido. Es como si hubiera habido un cambio de escudos. Es como si Satanás hubiera utilizado nuevamente la estrategia de sustituir uno por otro, de crear mentira en nuestra mente para vivir una vida de derrota. ¿Cuántas personas conoces
que son cristianas, que asisten a una iglesia, que son personas que de verdad intentan amar a Dios, pero viven en una vida de fracaso, en una vida de derrota, en una vida de enfermedad, en una vida de constante fracaso y frustración. Que no los ves reinando como fuimos destinados para eso, ¿verdad? Para ser reyes y sacerdotes. No, sino que los ves quejándose, criticando, juzgando a los demás, viviendo una vida de derrota, viviendo una vida de pecado, viviendo una vida de juicio. Y como un día lo hablé, ¿verdad? No estamos para hablar mal de nadie, pero es una realidad. Parece ser que el cristiano abunda en fracasos y en derrotas, y lo ves orando, buscando, pidiendo, pero no encuentran respuesta a sus problemas. Y cada vez hay más y más y más y más, y cada vez conocí a más personas hasta que encontramos nuevamente el escudo de la fe y nos dimos cuenta que es una fe, es la obediencia de la fe. Ya no es la obediencia a la ley, sino la obediencia a la fe, la que nos lleva a vivir una vida de éxito, de plenitud, de victoria, de ser vencedor, más que vencedor. Es por su gracia, es por su amor. Pero hoy el evangelio se trata de señalar el pecado, de resaltar el juicio de Dios, de resaltar su ira, donde recae todo recae sobre el ser humano, donde se resalta el pecado, donde constantemente se habla de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados, haciéndonos cada vez más conscientes de nuestro pecado, haciéndonos más conscientes de nosotros mismos, en lugar de ser consciente de la obra de Jesús. Y la mayoría de las cosas se basa en nuestro rendimiento, en cuánto oro, cuánto leo, cuánto ayuno, cuánto hago, cuánto no hago. Y se basa en nuestro rendimiento. Resaltamos demasiado el dominio propio en lugar de la justicia de Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque de acuerdo al dominio propio es si dejas algo, si dejas un pecado de acuerdo a tu dominio propio, debes de mantenerlo así por tu dominio propio. Si dejas algo, si dejas alguna situación de vicio, si dejas algo que te está llevando a pecar, porque el pecado es malo y Comunidad Crea estamos en contra del pecado, no estamos a favor del pecado, estamos en contra de él. Pero lo que sí te quiero decir es que si tú dejaste un pecado por tu dominio propio, es decir, por tu propio esfuerzo, debes de mantenerte libre de ese pecado por medio de tu dominio propio. Y la realidad es que llega el punto donde nos cansamos. Llega el momento donde quieres sostener algo por medio de ti mismo. Llega el momento donde te cansas y no puedes y lo sueltas y vuelves nuevamente a tu condición. Y por más que lo intentas y lo intentas, no lo logras. Como si tu dominio propio no fuera suficiente, y entonces te empiezas a sentir condenado, te empiezas a sentir mal, te empiezas a alejar de Dios, y es la respuesta natural del ser humano. Cuando cree incorrectamente, lo primero que hace es esconderse, alejarse, pensar mal, huir. Lo vemos desde Adán y Eva pecan, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede? Se esconden. Pero ¿qué hace Dios? Y es lo que el día de hoy quiero que en tu mente el Espíritu Santo te convenza de justicia. Porque cuando ellos pecan, Dios viene y habla con ellos. Y entonces empezamos a crear creencias como estas. Cuando pecas, ya Dios no te habla. Te ha destituido, te has apartado de Él, te has alejado y Dios ya no te habla. Y ahora está listo para juzgarte, para condenarte. Y entonces todo eso empieza a anidarse en tu mente. Y entonces cuando tú y yo fallamos, porque seguimos fallando, porque estamos muertos al pecado, más no a la influencia del pecado. Ya no podemos pecar por naturaleza, porque ahora somos justos, pero llegamos a fallar por la influencia del pecado. Pero ese será otro tema. Entonces, llegas a fallar, llegamos a cometer un error, y lo primero que hacemos es alejarnos, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar de asistir, dejar de congregarte, dejar de involucrarte con Dios. Cuando eso es el escudo de bronce. Te sientes juzgado, enjuiciado, pero quiero decirte algo, que desde el Génesis hasta Apocalipsis yo puedo encontrar un Dios de gracia, que aunque fallaban, Dios venía y hablaba con ellos. Cuando Adán y Eva fallan, Dios es el que tiene la iniciativa. Cuando Caín falla,
Dios es el que viene a hablarle, porque muchos creen que cuando fallas ya Dios no te habla. Pero sorpresa, Caín falla, comete un pecado y grave, y estamos en contra de eso. Pero viene Dios dándole la oportunidad de ser corregido, ser transformado, y viene Dios y Dios es el que le habla, el que lo busca a él. Y después pone un sello de protección en la vida de Caín para que nadie toque su vida. Eso es gracia. Entonces, ¿la gracia permite el pecado? No. La gracia te hace libre del pecado. La gracia te transforma, te cambia tu manera de pensar y te dice, puedes ser transformado no por tu dominio propio, no tú por tu esfuerzo, sino por la obra consumada de Jesús. Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto es maravilloso. El Evangelio revela. ¿Qué es lo que revela? ¿Tu pecado? ¿Qué es lo que revela? Lo que no puedes hacer, lo que sí puedes hacer, tus méritos, tus obras. ¿Qué es lo que el Evangelio revela? La justicia que proviene de Dios, su regalo, su amor es lo que revela. El Evangelio revela buenas noticias, donde tú y yo, siendo pecadores, no podíamos cambiar, no podíamos ser diferentes, porque pecábamos. No porque hubiéramos cometido un pecado, pecábamos porque éramos pecadores por causa de Adán. Pero el Evangelio ahora revela que nuestro segundo Adán nos hace justos, y ahora no pecamos porque somos justos, porque estamos muertos al pecado. Y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Pero pareciera ser que durante años escuchamos un mensaje totalmente contrario, donde se enfoca en lo mal que estás, en lo cuánto te tienes que arrepentir, en todo lo que tienes que dejar, en lo que sí puedes, en lo que no puedes. Se trata de tantas reglas, tantas leyes, tantas normas, que llega al punto donde, siendo sinceros, no puedes continuar. Pareciera ser que nos cambiaron nuestros escudos de oro, divinidad y pureza, por juicio. Y termino dándote este ejemplo. Juan capítulo 4 muestra completamente cómo cuando piensas incorrectamente actúas de manera incorrecta. Pero gracias a Dios hoy va a haber un cambio en nuestra mente. Juan capítulo 4 versículo 5 dice: llegó a un pueblo samaritano, está hablando de Jesús, llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Mira, esto de fatigado me habla tanto, se revela tanto Dios en esto. Fatigado, ¿por qué estaba fatigado? Porque recuerda, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre, como lo veíamos la semana pasada, como nuestro sumo sacerdote, Él experimentó, Él vivió como hombre, Él sabe lo que estás viviendo. Él no solamente se compadece de ti, sino se identifica contigo. Y estando fatigado, se cansó. Mira, qué importante. Se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Es importante notar esta hora. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, otras versiones dice estaban en conflicto, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ve la respuesta de esta mujer, revelando sus pensamientos, revelando su creencia. En primer lugar, ¿por qué esta mujer estaba yendo al pozo al mediodía? Si en esa cultura, en esa área geográfica, lo peor que podías hacer es ir al mediodía al pozo a sacar agua. ¿Por qué? Porque era el momento donde el sol estaba en un punto crítico, en un punto de deshidratación, en un punto de quemaduras, en un punto de fatiga, en un punto donde no era sano, no era prudente, no era bueno ir al mediodía a sacar agua del pozo. Pero a esa hora el pozo estaba vacío. Y hay mucho que comprender aquí. ¿Por qué la mujer iba al mediodía?
Porque la mujer no tenía muy buena reputación. La mujer no quería toparse con las chismosas, no quería toparse con el pueblo que la juzgaba, con el pueblo que la veía mal, no quería toparse con los aparentemente santos, ser despreciada, ser juzgada, ser criticada, porque se iba a la hora correcta, que era el inicio del día, donde había sombra, donde estaba fresco y podía cargar y sacar el agua y llegar a casa sin tanta fatiga. Y durante el día beber esa agua, usar esa agua, pero no iba al mediodía porque tenía una muy mala reputación. Pero Jesús sabía perfectamente eso, y Jesús es quien orquesta esta cita divina, y es Jesús quien viene a mostrar su gran amor a esta mujer. Y cuando esta mujer llega a ese lugar, llega en silencio, llega sin querer ser vista, llega en el anonimato porque es una mujer rota, una mujer quebrada, una mujer juzgada durante años, una mujer que trató de buscar el amor de una forma incorrecta, lo buscaba a través de los hombres, lo buscaba a través de satisfacer esa necesidad de ser amada. ¿Cómo estaba ella emocionalmente? Estaba mal. ¿Cómo estaba su autoestima? Estaba baja. ¿Cómo era su creencia? De tal forma que llega y le dice: si tú eres judío, yo soy samaritana. Vean la distinción de raza, la distinción, la separación, porque había un conflicto siempre entre judíos y samaritanos. Desde que Samaria fue en un tiempo la capital de Israel, desde ahí, porque Samaria se separa, Samaria quería tener su propio templo, Samaria quería adorar a Dios como ellos querían. Y la historia continúa más adelante hablando acerca de la adoración, porque Samaria tenía problemas políticos, religiosos, culturales, sociales con los judíos. Los judíos despreciaban a Samaria. Entonces la samaritana, imagínate, su autoestima baja, su creencia incorrecta, y después que un judío le hable, muestra su creencia incorrecta. Como un ser tan santo, como un judío que se cree una raza superior a la mía, como yo, siendo una pecadora, siendo mujer, un hombre me está hablando. Porque recuerden, en esa temporada también la mujer era despreciada. Pero viene el Mesías, viene el Cristo, viene Jesús, viene la gracia y la verdad a hablarle y a restituir su identidad desde el punto en que Jesús entabla una conversación. Porque muchos hoy en día están creyendo que por causa de que no puedes avanzar, por causa de que te sientes en derrota, por causa de las malas decisiones que has tomado, crees que Dios no te puede hablar. Pero hoy Dios te está restituyendo tu forma de creer, para creer correctamente que no se trata de lo que has hecho, se trata de lo que Él ha hecho por ti. Y Él te está hablando en este momento y te ama tanto, y Él está tan apasionado para que lo conozcas. Y por eso orquesta citas divinas como lo orquestó con esta mujer despreciada, desechada, rota, quebrantada, decepcionada, buscando amor y no encontrándolo en ningún lado. Pero ese día tiene una cita con aquel que es completamente amor y no juicio. Y se encuentra y están dialogando, y Jesús le responde: si supieras lo que Dios puede dar. Wow, me encanta. Le pide agua. Ella le responde: ¿por qué me estás hablando? Si yo estoy rota, soy pecadora, soy mujer, soy samaritana, y toda la lista de creencias. Y en ese momento otra versión dice: si supieras ¿cuál es el regalo que Dios te puede dar? Era una revelación de su gracia, era una revelación de su amor, de su cuidado. Si supieras lo que Dios puede dar, autonombrándose Jesús Dios, pero también hablándole su espíritu en ese momento, mostrándole ahora su gran amor. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús,
tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da Zoé. En el original, vida significa Zoé, y Zoé significa plenitud, significa salud, significa esperanza, significa una vida plena a ti. Ve qué hermoso. Esta mujer estaba quebrada, era una pecadora, tenía mala reputación, era una mujer totalmente rota. Y viene y Jesús le responde: yo que soy Dios te puedo dar un regalo maravilloso. Y aparte de eso, si tú me hubieras pedido, te habría dado, porque no se trata de quién eres, porque Jesús sabe tu condición, sabe cuán necesitado estás de amor, sabe cuán necesitado estás, y por eso es que tus filtros, tus creencias te están llevando a tomar malas decisiones, porque quieres satisfacer esa necesidad de beber un agua que te satisfaga a través de, y nunca es suficiente. Pero hoy viene Jesús a tu vida y te dice: hey, si me pides, estoy dispuesto a darte. Pero he fallado, me he equivocado, he tomado tantas malas decisiones. Hey, si me pides, estoy dispuesto a darte. En ese momento se estaban derrumbando cadenas en su mente de esta mujer. Muchas cosas se estaban sanando. Y ve la respuesta de esta mujer: Señor. Mi Kyrios le responde ahora como tú y yo, reconociendo a nuestro Señor, reconociendo a nuestro Salvador, reconociendo a Jesús como mi Señor. Señor, primero le dice judío, pero hoy ya le titula Señor. Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Humanamente, ¿verdad? Ella empezó a pensar humanamente. Lo reconoce, pero después dice: ¿cómo le vas a hacer? ¿Dónde vas a sacar agua? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, dijo Jesús. El que beba de esta agua, yo creo que estaba señalando el pozo. Pero el que beba del agua, y se señala a sí mismo, que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¡Wow! Señala lo humano en lo natural y le dice: el que quiera beber de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál es esta agua? Tus obras naturales. Porque Jesús no llevaba nada con qué sacar, y por eso la mujer enseguida le dice: a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Y Jesús le dice: ok, todo el que por su propio esfuerzo, todo aquel que esté buscando en lo natural la plenitud, la vida, no la va a hallar y nunca va a ser suficiente. Pero el que beba de mí, no por obras, no por acciones, no por esfuerzo, no traigo un balde, pero traigo vida. El que beba de mí, porque Jesús dijo: yo soy el agua. El que beba de mí, ve lo que va a producir. Se convertirá en un manantial, en algo que te va a llenar. Y en algo, un manantial es algo que produce. Y cuando te llenas, puedes dar a otros, puedes llevar esperanza a otros, puedes compartir el amor a otros. Y en ese momento esa mujer entiende, su espíritu lo entiende, todo lo que le está diciendo: mujer, te vengo a cambiar tu forma de creer. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viviendo aquí, ni siga viniendo aquí para sacarla. Ve a llamarle a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Oh, mi Dios. La mujer está rota, quebrada. Y en ese momento recibe el amor del Señor, recibe su gracia, recibe todo, recibe todo. Y aquí viene lo más importante de la historia. Viene algo glorioso, impresionante. La mujer se da cuenta
que Jesús sabe cuál es su pecado. La mujer se da cuenta que Jesús sabe, el que le va a dar vida eterna, el que le va a dar ríos que van a correr, agua que va a producir vida en él, como un manantial. La mujer sabe cuál es su condición y que Jesús sabe cuál es su condición de esa mujer. Y aún así, ¿me estás hablando? En ese momento, ¿sabes qué se restauró? Su identidad de esta mujer. Porque iba en el anonimato para que nadie la viera, y regresaba a esa misma hora para que nadie la viera, y tal vez iba por las calles donde la gente no la viera, no la juzgara, no la atacara. Porque imagínate cuántas personas dejaron de hablarle. Tenía 5 maridos y con el que estaba no era el suyo. ¿Qué reputación tenía esta mujer? Pero a pesar de su condición, a pesar de que Jesús sabía su condición, él estaba entablando una conversación y dispuesto a darle su amor, dispuesto a cambiar su forma de pensar, dispuesto a sacarla de su condición de pecado y llevarla a una condición de amor, a una condición donde solamente Dios puede cambiarnos. ¿Sabes qué sucede al final de esta historia? Esta mujer recibe su amor, recibe la llenura del Espíritu Santo en ese momento, porque deja el agua natural, porque ya en su corazón había recibido. Dice que dejó el balde y salió corriendo al pueblo. Juan 4:42. Sale corriendo al pueblo, llega al pueblo y les empieza a anunciar acerca de Jesús. Les empieza a hablar acerca de Jesús. Les empieza a decir de lo que había sucedido en el pozo de Jacob. Ve lo que produce su amor y su perdón. Ve lo que produce el creer correctamente. En ese momento ella todo en ese momento, sus creencias incorrectas se derrumbaron y empezó a recibir las creencias correctas. Dios me ama, Jesús me ha perdonado, Jesús es mi Señor, Jesús me da vida y me da vida eterna. Se trata todo de Jesús, y apuntó a Jesús, y en ese momento se olvidó de ella misma y fue corriendo al pueblo al cual nadie le hablaba, al pueblo al cual tenía mala reputación, al pueblo donde era juzgada, al pueblo donde nadie la quería por andar de noviera, por andarle bajando el marido a otras. Llega al pueblo a anunciar las virtudes de Jesús. Llega al pueblo a decir: acabo de conocer al Cristo, al Mesías, acabo de conocer y me conoce y sabe quién soy y me mostró mi condición, pero aún así me estaba hablando, aún así me estaba ofreciendo su amor, aún así entabló una conversación conmigo. Ve cómo se restaura su identidad, de tal forma que la que se estaba escondiendo se vuelve la mayor evangelista que había en Samaria. Y la gente viene corriendo con Jesús y multitudes salen a buscarlo, y Jesús empieza a hacer milagros, a sanar, a transformar. Y Juan 4:42 dice: ya no creemos solo lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y Jesús se queda con ellos 2 días y empieza a ver convertido tras convertido tras convertido, salvación, sanidad, milagro, restauración, identidad nuevamente, y la gente empieza a creer lo correcto y se empiezan a enfocar no en ellos mismos, sino dicen: ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Wow, durante años hemos creído en un evangelio de juicio, de condenación, donde se resalta todo el tiempo nuestro pecado, lo que no tenemos que hacer, si tenemos que hacer, etcétera. Pero hoy Dios viene a restaurar tu creencia y a darte nuevamente el escudo de la fe, en el cual puedes creer por fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¡Wow! Esto es el verdadero evangelio.
cree correctamente, para vivir correctamente. Porque cuando te encuentras con la gracia y la verdad, cuando te encuentras con Jesús en el pozo, buscando por ti mismo, te cambia la vida y dejas de enfocarte en ti y te enfocas en Él. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Ve a Jesús. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Ve a Jesús. ¿Quieres tener una vida en paz? Ve a Jesús. Pon tu mirada en Él y reconócelo en todos tus caminos. ¿Quieres dejar de pecar? Ve a Jesús. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Por eso hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar, que podamos oír más mensajes que transformen nuestra manera de pensar y se enfoquen en la obra consumada de Jesús. Señor, gracias por todos los que nos escuchan. Que el día de hoy, Espíritu Santo, todos aquellos que están rotos, quebrados, destruidos emocionalmente, en su autoestima, en sus incapacidades, poniendo su mirada en lo que no pueden hacer, Espíritu Santo, hoy convéncenos de justicia. Convéncenos de justicia, porque es por fe del inicio hasta el fin el evangelio de gracia, el evangelio que revela la justicia de Dios, que no se trata de nosotros, porque es por gracia mediante la fe, y esto no proviene de nosotros, sino es un regalo de Dios. En el nombre de Jesús hoy corran ríos de agua viva desde nuestro interior, que hoy se produzcan manantiales de vida en nuestros corazones, de tal forma que podamos anunciar a otros el evangelio de gracia, el evangelio que produce buenas nuevas, como esta mujer samaritana. Y aunque por mis medios he querido cambiar, no lo he logrado, pero hoy he encontrado la verdad y quiero pensar de acuerdo a tus principios, quiero pensar correctamente, quiero creer correctamente para vivir correctamente. Gracias, Señor, confío en ti, pongo mi mirada en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparte por favor este mensaje con amigos, seres queridos. Suscríbete también en nuestra página de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de que ya hay un mensaje nuevo, hay un mensaje fresco, y puedas también compartirlo con otros. Te deseo una excelente semana, te mando un fuerte abrazo y deseo que el día de hoy el Espíritu Santo te haya hablado y nos lleve a creer correctamente. Saludos.